próximo en el canal para poder tener eh, la repetición de esto y lo puedan retroceder, lo puedan avanzar, lo puedan acomodar a las perspectivas que ustedes tienen. La sesión pasada hablamos con unas cuantas personas, les dimos la palabra para que puedan saludar, aquellas que personas en este momento quieran pedir la palabra y quieran hacer un recorderis de la semana pasada o que quieran, no sé, que quieran decirnos quiénes son, qué hacen, pues sería muy importante poder escucharlos. Entonces, en ese momento activo los micrófonos para dar inicio al proceso formativo del día 2, la semana 2, hoy 26 de julio. Entonces, saludándolos a todos nuevamente y pues si alguien quiere encender el micrófono, con muchísimo gusto. Ok, bueno, pero Bueno, Natalia, ¿cómo estás? buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es Natalia Quiñones Zúñiga, no pude estar en la anterior sesión, no sé si algunos ya estuvieron, pero bueno, muy complacida de estar, digamos, en este curso y con muchas ganas de aprender. Soy ecóloga de profesión, vivo en el Tambo, Cauca, y pues bueno, aprender mucho. Ven, Gracias. siendo ecóloga, ¿por qué estás estudiando pedagogía humana? ¿Qué te nació para el proceso? No sé, pues la verdad siempre soy como, me gusta realizar varios cursos y ir aprendiendo de absolutamente todo porque siempre se me queda como algo y en mi proceso también que me estoy enfocando a la docencia. Excelente, excelente. Entonces, apenas me gradué hace como 2 meses eh, y pues me estoy encaminando como a eso, iniciando por ahí. Ok, muy bien. Bueno, pues bienvenida. Espero que puedas acceder a la grabación de la semana anterior para que no te quedes, digamos, no te atrases con las actividades. Dentro de la sesión hicimos, digamos que estamos haciendo las evaluaciones y cierto material que es bien importante que lo puedas comprender. De igual manera, la semana pasada literalmente hicimos como, por así decirlo, un resumen de un semestre de universidad, 1 o 2 semestres de universidad, porque hablamos de lo que era la pedagogía, hablamos de cómo era la historia, de dónde viene pues todo ese proceso, hablamos sobre estrategias pedagógicas, también hablamos sobre estilos de aprendizaje, el tema de estilos de aprendizaje, lo que corresponde a cómo las personas aprenden y que existen unos estilos de aprendizaje para que la gente comience a pensar los procesos pedagógicos y metodológicos, y, ¿cierto? Y comiencen a saber cómo es que una persona recepciona la información. Muchas veces las personas no debemos analizar, nosotros como docentes debemos analizar de que alguien, por ejemplo, aprende con la imitación, de que alguien existe, puede estar a través de la observación, de que alguien a través de la práctica, digamos que todo tiene que ver, está amarrado con el tema, ese tema de estilos de aprendizaje y sería muy importante que las personas o ustedes que están arrancando la carrera como docentes o algunos que ya son docentes o digamos que todas estas características que tenemos podamos utilizar estas herramientas que son tan importantes. Yo siempre les voy a invitar a que por favor hablen, a que hagamos esta sesión interactiva. No es que se convierta en un monólogo, sino que simplemente puedan hacer preguntas, podamos interpretar. Muchos de acá son ya profesionales y tienen cierta experiencia. La semana pasada un compañero siempre nos participó y estuvo muy interesante esas participaciones. Eh, por ejemplo, hablamos también sobre el modelo BAC, lo visual, lo auditivo y lo kinestésico, que es importante. Yo les decía que era muy importante poder aprender sobre los gestos, sobre la corporalidad, que era importante aprender sobre la psicología del color, que era importante hablar sobre lo de los códigos no verbales, ¿sí? Hablamos también sobre los modelos pedagógicos, del modelo tradicional, del romántico, el conductista, el modelo desarrollista, el modelo socialista. Hablamos sobre pedagogía y didáctica. También hablamos sobre un plan de formación y ese era como el esquema, como la tarea que, por así decirlo, que había sobre este proceso. Miren que es una gran cantidad de información la que teníamos en este día y pues bueno, era muy bueno que ustedes pudiesen leer
digamos, el material. Es un material que está muy, digamos que es muy amplio de material. Este curso se caracteriza por tener una fuente de contenido muy amplia, muy grande. A veces puede ser saturante, a veces puede ser muy cargada. Mi misión siempre ha sido poderles explicar todos estos temas a través de ejemplos o a través de ciertas herramientas que a través de la experiencia me permiten, digamos, que poder comentarles qué se puede hacer, cómo lo hago yo, qué podrían manejar ustedes. Y es muy importante que ustedes puedan decir, mira, no, yo soy docente y yo utilizo esta estrategia de una manera diferente. Mm, he sido, para aquellas personas que de pronto no me conocen, he sido docente presencial desde el SENA, en el SENA, 18 años. Eso me tiene como un poquito de bagaje para poderles explicar más o menos también cómo es el fundamento. Hoy vamos a hablar de temas en cuanto al tema de plan de formación, que es importante también comprenderlo y analizarlo, ya que todos debemos manejar como una estructura para el plan de formación. Recuerden que esta capacitación de pedagogía humana, más que otra cosa de pensar en la parte integral, debe también, se enfoca también como en la parte administrativa, de cómo comprender la administración de la educación, de cómo comprender digamos, todo lo que pasa atrás de bambalinas antes del acto pedagógico para que las personas puedan, pues, si en algún momento de sus vidas deciden ser asesores de colegios o si en un momento deciden montar su propia institución, sin importar cuál sea, si es de modelo infantil, de modelo para superior, si es un modelo de talleres, de capacitaciones, pues que apliquen ciertos conocimientos que se le están, digamos, aquí fortaleciendo. Por eso es importante, sobre todo, manejar estrategias como las estrategias de comunicación, estrategias de argumento, estrategias para que las personas, como de lectura y tener conocimiento, sobre todo en ciertos parámetros de leyes que, digamos, en ese momento se ingresan a lo que corresponde los estamentos de la educación. Como SENA, por ejemplo, yo puedo explicarles en este momento del día de hoy, que más hace parte de nuestro concepto. Hoy tendría decirles que, por ejemplo, el SENA trabaja a través del Ministerio, ¿cierto?, de Trabajo, y por lo tal está regido por ciertos reglamentos del Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿cómo se busca, por ejemplo, una norma de competencia? ¿Cómo se busca un resultado de aprendizaje a través de la norma de competencia? ¿Cómo hacer un criterio de evaluación a través de esa misma norma o ese resultado que se genera? Eso a través, por ejemplo, para el SENA, a través del Observatorio Laboral. Y si vamos a hablar entonces más bien de la institucionalidad, entonces ¿de dónde dónde sale la información? A través del Ministerio de Educación, que son parámetros completamente diferentes. Uno regido por la ley, ¿cierto? La ley 119, y otros que están regidos por otros estamentos y del cual voy a hablarles. No quiero adelantarme mucho al tema, hoy vamos a seguir como un derrotero específico. Saben que, por ejemplo, en el acto pedagógico yo les voy a también explicar cuáles serían unos buenos parámetros para hacer una buena conferencia, una buena charla, digamos que una buena relación con mis aprendices, basados como en conceptos de humanismo, basados en procesos de constructivismo, basados en procesos de características más allá de lo que normalmente está lo tradicional, sino pensar más bien como en la motivación y de dónde viene la motivación de las personas. Les hablaba la semana pasada sobre el tema de que a nosotros en nuestra formación nos dijeron que teníamos que ser innovadores, que teníamos que ser creativos, pero que tampoco nos enseñaron cómo serlo. ¿Por qué? Porque las personas no lo sabían. Siempre la institucionalidad nos ha hablado de que tenemos que ser emprendedores, pero muy posiblemente las personas no hablan de ese proceso de emprendimiento porque no lo saben. Entonces, todo esto es como un preámbulo de lo que se debe trabajar y lo que se debería hacer, eh, ya como con nuestra característica como docentes. Entonces, pues, nuevamente darle la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Voy a tratar de aprovechar el tiempo al máximo y, pues, el derrotero del día de hoy sería el saludo a todos ustedes que lo estamos haciendo, la solución de dudas o inquietudes sobre la actividad. Si tienen alguna duda o inquietud, digamos que sería la oportunidad. Vamos a explicar la temática de la semana, de esta semana, qué es lo que me habló o me habla de contenido temático, todo lo que es el material descargable. Y vamos a ir con la explicación de las actividades de la semana 2.
En este momento, las personas que se van avanzando, pues yo les recomiendo que vayamos semana por semana para que no se vayan a confundir. Saben que yo siempre les envío, digamos que el desarrollo de las actividades, digamos que a mi modo de ver, para que ustedes tomen como ejemplo y que puedan, a través de la imitación, puedan aprender el proceso. Tengo a Yoneira Miranda, bien pueda, ¿cómo estás? ¿Puedes encender tu micrófono, por favor? No tienes activo el micrófono. Ok, si me estás escuchando, por favor, te recomiendo salir de la sesión e ingresar nuevamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, profe, ¿cómo ¿Cómo está? estás? Muy bien. No ¿Y le tú? escuchaba, era que no le escuchaba, era para que Ok. activara el audio. Ah, ok, pero ¿ya me estás escuchando? Sí, sí, señor. Ok, bueno, creo que Gracias. gracias. El resto de la población, las personas que están aquí, me escuchaban. Sí, sí, señor. Ok. Entonces creo que es tu comunicación y antes, ok, creo que es tu comunicación tu internet, el que está de pronto fallando. Y bueno, te recomiendo entonces que salgas de la sesión, vuelvas a ingresar para que se te active de nuevo el proceso. Recuerden los navegadores, es importante, muy posiblemente si están por Chrome y no les funciona, pues entren por Edge. Si no funciona por Edge, entren por Moon, si no por Moon, pues entren por Opera y así, digamos que tengan varios navegadores para que la plataforma, que es una plataforma muy nueva, por así decirlo, que presenta fallas, porque es normal entre las cosas que puedan existir dentro de la tecnología, y puedan solucionar esos procesos. Ahora, también puede ser el ancho de banda, o también puede ser, digamos que ciertos factores que pueden afectar a esta comunicación. Andrea Hernández, ¿cómo estás? Hola, profesor, muy buenas noches. Espero que se ¿Cómo te encuentre bien. Hola, compañeros. Muy bien. Profesor, yo sé que esto es devolvernos un poco, pero bueno, le comento mi caso. Mucho gusto, soy Andrea Hernández. A mí me llegó el correo el día de ayer para poder ingresar y pues estoy atrasada, ¿sí? Yo le comentaba, profesor, que no le entendí muy bien el trabajo de la semana 1, que es la tabla en Excel. Mi pregunta es pues, muy puntual. ¿Se hace la tabla de Excel con los 8 participantes que ya se realizó el test? Y a eso se le suma la estrategia para cada estudiante, porque es que en el video que Sumer se envía en la clase, pues no aclara muy bien esa parte. Pero en la guía dice que hay que aplicar estrategias, pero no dice si en un aula en general o se hace de forma individualizada. Esa es mi No, pregunta, que estamos en la parte ya en la siguiente clase, pero usted me dijo que le preguntaran esta. está Gracias. perfecto. Gracias. Esta es la oportunidad para hacerla. Mira, Andrea, no hay ningún problema frente al proceso. El instrumento es Honey Alonso. Y digamos que dentro de la herramienta solamente es que tú pongas el nombre de la persona y que tú identifiques de acuerdo al puntaje que salió, a qué rango pertenece. Solamente es eso. Entonces, colocar el nombre, digamos que en una tabla de Excel colocas el nombre y después colocas como digamos que el estilo de aprendizaje al cual corresponda. Solamente es eso. Entonces, 8 personas con 8 estilos de aprendizaje correspondientes a la actividad. Eso es todo. Vale, muchísimas gracias, profesor. Por ejemplo, el Pepito Pérez es, digamos que este, espérate, te muestro el ejemplo acá. Sí, señor, ya le entendí. Es que yo ya tengo la tabla, sino que no sabía si había que agregarle la estrategia, porque en la guía dice que se le debe asignar una estrategia pedagógica. Esa era mi duda. Ya con eso ya subo la actividad. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto, muchas gracias. Sí, por ejemplo, por ejemplo, Laura era, por ejemplo, Laura Pérez, reflexiva. Juan Hoyos es pragmático. Dora es activa, ¿sí? Digamos que solamente eso es lo que se relaciona. ¿Qué era lo importante? Que yo les explicaba la vez pasada, es que si, por ejemplo, lo hacían con una persona, era para que vieran cómo se va generando como la valoración, cómo se va generando la interpretación del proceso. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de? Es que cuando le doy un aporte a una persona en cuanto al estilo de aprendizaje, entonces yo ya sé que ya tengo que comenzar a manejar mis guías de aprendizaje basados en ese resultado que me está arrojando la tabla, ¿sí?
Eso es como como es que un proceso que se hace antes para que cuando llegue el acto pedagógico, yo acomode mi esquema porque ya sé cómo aprende esa persona. Entonces, si esa persona aprende a través de imágenes, pues debo hacer una guía que tenga más imágenes para que generar un control de imágenes guiadas y así la persona pueda aprender. Si de pronto la otra persona es pragmática, entonces pues que en mi guía tenga el contenido temático, tenga más prácticas que más contenido textual. ¿Sí? A eso se refiere lo que corresponde a los estilos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, digamos que solamente es la relación de el nombre y cuál es el estilo de aprendizaje. Y eso simplemente me permite a mí solamente indagar o preparar mi material de acuerdo a las personas que se encuentran en mi grupo. Es posible que dentro de tu esquema encuentres que las 20, 30 personas que estén, digamos que tienes un grupo de 10, de 20 personas, que todos sean reflexivos o que todos sean pragmáticos. Es muy posible. Pero también puede ser posible que de los 20, uno solamente sea reflexivo y el resto sea diferente. Es cómo es el esquema. Tengo a Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Disculpe, es que yo envié digámoslo así, la tarea o el trabajo, pero me aparece una D, me aparece que no está ningún archivo junto. Usted me dijo que ahí me respondió que no había puesto o dado la tarea o el trabajo que correspondía. Entonces no le comprendí muy bien. Ok. Muy muy, dame por favor el número de la ficha, por favor. Ahí sí. ¿El mío? Sí, por favor. ¿Cuál es el número de tu ficha para yo poder llegar a ti directamente y saber qué es lo que pasó en el fundamento? A ver, ¿qué es lo que pasa muchas veces? A veces, digamos que cuando sube la información, a veces no queda el archivo anexo totalmente, ¿cierto? O qué otra cosa qué puede haber pasado. Pues yo quiero ver, es como tu caso específico. Regálame el código de ficha y yo ya miro a ver qué pasa directamente con tu caso. Qué pena, el código, la ficha es donde aparece un rojito que dice P11210046. No, es el número que aparece al pie del número de la formación. Ah, entonces es 2802410. 802 410, ok. Aquí, 2802410, sí. aquí estoy presentando en pantalla el proceso para que la gente también sepa. Tu nombre, por favor, Jonathan. Jonathan Yardiel Novoa Gutiérrez. Ok, mira, lo que pasa es que el, tú enviaste un enlace, tú enviaste el proceso de Juan Alonso, bien, pero el otro enlace compartiste la información que no era. O sea, lo compartiste por el enlace que no correspondía. No comprendo, envié dos Excel y el uno pues junté lo de Alonso y el otro desarrollé la actividad. Como usted dice, el Pepito Pérez, tal, forma de aprendizaje, qué es lo que debería reforzar. Esa actividad que tú estás diciendo es de la 1, es la respuesta de la 1. Y la respuesta de la 2 es lo que voy a explicar hoy. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que tú hiciste del Joni Alonso es la actividad 1. Sí, y eso te quedó bien. Pero la otra que estás mandando el plan de formación es la que vamos a hacer el día de hoy. Por tal motivo, eh, no es la actividad. O sea, la actividad que subiste no corresponde a la actividad de la semana 2. ¿Sí me hago entender? Ya que subí, corresponde la semana de actividad 2. Pero pues aquí, según el enlace, me mandaba la actividad 1. Pero sí, señor, le comprendo. O sea, la que subiste está muy bien y sacaste 100, ¿cierto? Aprobado. Pero la segunda actividad que aparece allí es la actividad que voy a explicar el día de hoy. Sí, y tú subiste, que es diseñar un plan de formación, pero no es el Tony Alonso. Entonces, ahí por eso la actividad te quedó en D. Entonces, simplemente es, se
se abre otra vez el proceso para ti, para que subas la actividad de esta semana. Ya comprendo, como aparecían dos notas, dos calificaciones, una que era el del examen y la otra era la evidencia del taller. Entonces, Claro. por eso no, en la calificación solamente me aparecía una y en la otra no me aparecía como no entregado. Sí, es que la evaluación es diferente. La calificación de la evaluación te la da el mismo sistema. Sí, como les decía, este proceso tiene mucha información y como podían ver, hay unas informaciones que son calificables y otras que no son calificables, ¿cierto? Pero lo que tienen que hacer es leer bien el enlace, o sea, el enlace donde se carga la evidencia, tienen que mirarlo bien, porque cuando van a subir la evidencia, tienen que fijarse precisamente en cuál es el enlace. Eso es lo más importante. O sea, leer con detenimiento cuál es el enlace para poder subir la actividad. ¿Listo? Y pues, pero no te preocupes que esta semana vamos a hacer la actividad que corresponde a la semana 2 para que tú la puedas subir. ¿Vale? Listo, señor, gracias. A ti, muchas gracias. ¿Tengo alguien más que está levantando la mano? ¿Qué pueda, padre? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, profe. Mire, yo tengo una pregunta Claro que referente sí. a la actividad número 1. ¿Sí me escucha? Sí, señor, perfecto. Bueno, mire, yo hice la actividad número 1, pero como yo no entré a la clase pasada, no sabía exactamente cómo era el proceso de aprendizaje. Yo me guié por varios videos que vi, lo que leí del contenido. Yo no hice pues de manera individual, sino que al final yo saqué una conclusión según los estilos de aprendizaje de los porcentajes más altos fueron los que yo hice y saqué una conclusión a nivel grupal de los otros estudiantes para que representaran o sea, en representación del grupo, no de manera individual. Yo quiero que me aclare si tengo que hacer la actividad de nuevo o así estaría bien. Bueno, es que hay algo importante. Hay algo importante. Los estilos de aprendizaje se deben sacar por cada individuo, eso es particular. Por eso se decía que en 8 personas, cada persona tiene un estilo de aprendizaje, ¿cierto? Ahora, en la conclusión que tú sacas, entonces es de acuerdo a las estadísticas de las 8 personas que están allí para poder generar una estadística, el cual tú puedes decir, de las personas de este grupo, de las 8 analizadas, 5 de ellas, que hacen la mayoría, pertenecen al enfoque pragmático, ¿sí? Y ese enfoque pragmático entonces va a ser utilizado a través de tales herramientas, ¿cierto? Puede ser digamos, una conclusión. Ahora, es importante, ¿tú te basaste esto por el material o viste la grabación? O sea, yo me basé, fue en el material. Ok, entonces, Que la tenía fecha límite de entrega hasta el lunes. mira, sí, y muchas gracias por el proceso. Precisamente, te invito a ver la grabación. ¿Por qué? Porque es que yo ahí explico también punto por punto lo que se va a hacer, explico como qué se debería hacer, qué no se debe hacer. Además, explico como detalladamente qué pasa con la formación. Yo les hago un resumen de la formación. Yo hago como diferentes esquemas para que ustedes puedan aprender más fácil los temas. Y hay algo que es importante, para que ustedes sepan también, yo hago un tutorial de cada proceso, hago una evaluación de cada proceso y la contesto de frente para que ustedes la puedan notar. Entonces, por eso es importante que vean la grabación, precisamente para que no pase esto, ¿cierto? Sin embargo, digamos que un momento, por favor. Entonces, otra cosa que es importante para poder manejar el proceso es que yo allí explico que las actividades, o sea, por la semana pasada tenían plazo, digamos que el plazo es solamente un plazo para cambiar de actividad. Ustedes tienen plazo para presentar todo el proceso, lo dije la semana pasada, de que esta formación va, creo que hasta el 13 de agosto. Usted presenta, lo que pasa, digamos, semana por semana, vamos todos como de la mano para yo poder ayudar. ¿Sí? Entonces, la actividad aparece con cierre digamos, que corte el 24 de julio.
pero usted puede, si usted el 25 la tiene, la puede montar. O sea, tienen ustedes plazo hasta el 13 de agosto para montar todas las actividades. Lo que pasa es que sí van a tener un cúmulo de actividades. Otra cosa que es importante verla desde el cronograma, que también les expliqué en la semana pasada, corresponde a que hay actividades calificables y que hay actividades no calificables. Entonces, dentro de las actividades calificables, pues ahí también aparecen unas fechas, pero esas fechas, digamos, como les digo, ustedes pueden presentar esta semana, si no quieren, no presentan la actividad esta semana, ¿cierto? Y la próxima semana no hacen nada, por ejemplo, si ustedes quisieran, pero antes del 13 de agosto, ustedes tienen que presentar todas las actividades, ¿ven? Pero por eso es importante que vayamos de la mano para poder hacer el proceso. Y aparte yo di unos aportes que son significativos para el tema de todo lo que es la... Yo les hago un resumen. La semana pasada, si vemos el material, la semana pasada había un libro que era de 178 páginas. Yo les hice un resumen de 178 páginas, literalmente. Y la semana, de lo que corresponde a esta semana, es un resumen de 285 páginas. Entonces, por eso es importante que ustedes ver también el material para poder manejar el cuento. Entonces, como respuesta, señor Fader, no se preocupe. Lo importante es entonces saber dentro del cuadro que tú vas a presentar, ver cuál es el enlace y colocar las personas que correspondan y su estilo de aprendizaje. Y a eso hacerle como una conclusión, como un análisis solamente de 1 o 2 renglones respondiendo qué es lo que usted está analizando dentro de ese cuadro. Esa es la actividad que estaba la semana pasada, pero también estaba la evaluación que correspondía también al proceso. Entonces la evaluación sí está muy ligada a lo que es el material de estudio. Y yo les compartí por el WhatsApp, por el correo electrónico, cómo hice la evaluación, ¿cierto? Y esa evaluación para que ustedes pudiesen presentar esa evaluación y que no tuvieran, digamos que alguna forma como de ayuda. Y así sucesivamente estoy haciendo con todos ustedes para que podamos ir de la mano y poder presentar todas las evidencias a cabalidad. Sin embargo, tu pregunta es muy válida y pues ahí sí te invito para que mires ese material. Si no, con mucho gusto solamente me escribes y yo te comparto la información, ¿vale? Profe, Bueno, gracias. Bueno, mucho gusto, padre. ¿Quién me está hablando, por favor? yo, Natalia, es que usted sería tan amable de regalarme su WhatsApp o a Claro. dónde le puedo escribir. Sí. Nuevamente lo voy a compartir, entonces voy a escribirles el WhatsApp para que ustedes puedan escribir, para que ustedes puedan escribirme y meterlos al grupo de WhatsApp para que así puedan hacer preguntas. Recuerden que aquí les vuelvo a reafirmar esta información. Yo les espero que manejemos un horario por respeto a ustedes mismos y pues por respeto a mí también. El de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 12. Yo tengo clases, digamos que también, estoy después de las 6, no contesto porque la mayoría de las clases que yo tengo son por las noches. Entonces, por tal motivo no podría contestarles porque ni el WhatsApp ni otras cosas porque estoy precisamente concentrado con toda la gente. Y pues digamos que para no evocar ese principio, pues les pido esto. El teléfono es 301-634-2435. Ustedes me escriben, hola, ¿cómo están? Mi nombre es, me dicen por favor el nombre y yo pertenezco al grupo de pedagogía humana. ¿Sí? ¿Por qué es importante decir eso? Porque es que yo tengo 8 grupos en este momento y esos 8 grupos son capacitaciones totalmente diferentes. Entonces no quiero enlazarlos digamos que en una formación que no corresponda a la de ustedes. Bueno, Natalia, si me escuchaste, qué pena. Sí, profe, pero no, no copié el número. No, 301. mira la pantalla está, Sí. lo que acabo de escribir en la pantalla está de color azul. Ah, ok, ok. Sí. Ahí dice toda la información, dice WhatsApp. Muchas gracias. Sí, por favor, pues, para que miren la información allí. Yo siempre escribo en la pantalla, les selecciono la pantalla para que se vayan guiando a través de este proceso. ¿Ok? Bien. Entonces, Una pregunta, ¿las clases van a ser todos los miércoles? señora, las clases son todos los miércoles a las 8 en punto. Yo arranco a las 8 en punto, pero recuerden que las sesiones en línea, o sea, no son obligatorias, pero sí es muy importante precisamente
para que ustedes vean qué se hace y cómo se hace, ¿sí? Y que hagan las preguntas que correspondan en el acto. Por eso es importante. Lo del WhatsApp es solamente, digamos que yo lo puse como otra alternativa. Sin embargo, ustedes van a encontrar que en el SENA eso no se maneja. Normalmente nosotros no damos el número telefónico, nosotros no damos nada de esa información, pero a mí me parece pertinente para que la gente saque de dudas. Igual tenemos el foro de dudas, que es importante también saberlo. Entonces, por eso, digamos que yo rompo un poquito el esquema ahí y es precisamente para colaborarles a ustedes, porque se los digo con todo cariño, este curso es el curso más denso que yo he dado en el SENA. En todos los 18 años es el curso con más información que yo he dado y pertenece a la semilla a nivel nacional. Les hablaba que, por ejemplo, en el registro calificado, la información que está, digamos que se hace en Valledupar, debe ser la misma que está en Bogotá, debe ser la misma que está en diferentes partes. Entonces, por eso está tan cargado el curso y ahí es cuando manejamos. Lady, bien pueda. Buenas noches, profesor. Profe, usted podría mandar el cronograma por WhatsApp, descargarlo, porque la plataforma mía, pues, no, como que es muy lenta. No sé, es el internet o el celular, no sé, pero algo está fallando, profe. Yo lo descarga y se lo envío por el grupo del WhatsApp. No hay ningún problema. Bueno, Gracias, profe. Con mucho gusto. Vamos a entrar entonces en materia, ya que tenemos una información pertinente para el día de hoy. Hoy vamos a hablar entonces, dice la actividad número 2, dice actividad de aprendizaje 2. Recuerden, la palabra AA2 es actividad de aprendizaje. Vamos a hablar de estructurar el plan de formación de acuerdo con el resultado de la evaluación diagnóstica, el plan curricular, los lineamientos institucionales. Allí se va a manejar un proceso, hay 3 actividades, pero esas 3 actividades, para que de una vez, y la voy a recalcar, existe un foro de sistemas educativos, es no calificable, que sí es importante, ingresen, hagan su comentario, ¿cierto?, en el foro, y pues digamos que allí va como para tener un contexto. La actividad interactiva, dice la educación, ese es no calificable, pero ojo, esta actividad interactiva presenta errores. Por tal motivo, no es necesario hacerla. ¿Por qué? Porque sé que si el internet no les corre bien o pues es posible que no les lea la actividad, entonces no hay ningún problema, no hay que elaborarla. Pero la tercera actividad, que es la evidencia, por ejemplo, con los celulares no corre bien esa actividad, no corre bien. Ahora, la evidencia de plan de formación sí es calificable y es la actividad que Jonathan ahorita estamos comentando con Jonathan. Este es el plan de formación y ese es calificable. Yo ahorita les voy a mostrar cómo se hace un plan de formación y ahí literalmente es lo que vamos a trabajar el día de hoy, además de otra parte que es la administración pedagógica. Entonces, esa actividad estaba abierta desde el día de ayer hasta el 31 de julio. Pero recuerden, si no la pueden presentar en esta fecha, tienen hasta el 13 de agosto, hasta las 11:59. A mí a las 11:59, Mauricio, a las 12 en punto, se me cierra todo el sistema y ya no pueden subir más, no puedo hacer nada más. Mauricio, ya la persona que no haya subido hasta esa fecha, literalmente, si no sube la información, el sistema mismo lo hace perder frente al proceso por la sumatoria. Es por eso que yo siempre le recalco el último día de todo el proceso. Bien, mire que están, por ejemplo, en el proceso de los anuncios en la plataforma y vamos entonces a arrancar entonces con esta información. Ya hicimos el proceso de dudas e inquietudes y vamos entonces con la parte temática, vamos con la parte fuerte. Mira, aquí está el anuncio de pedagogía humana. Recuerden que yo siempre les mando información para que ustedes sepan qué es lo que se trabaja semana por semana. Por favor, revisen bien esa información. Muy bien. Entonces, pues hoy el material de esta semana, vamos a la palabra proyecto. Recuerden, contenido del curso por la palabra proyecto. Y vamos acá directamente bueno, vamos a descargar aquí el cronograma para enviárselo a todos. Y recuerden que por aquí, recuerden el método para poder descargar. Entonces, contenido del curso, proyecto, cronograma y aquí van directamente otra vez a la palabra cronograma y lo descargan encima, pulsando encima del enlace de cronograma pedagógico, dice pedagogía humana. Lo descargan, queda en su esquema.
Ya después voy a trabajar, por ejemplo, en la actividad del día de hoy, es lo mismo. Entonces, contenido del curso, proyecto, actividades iniciales y voy a la actividad número 2. Aquí yo puedo descargar la guía de aprendizaje. Recuerden que como docentes, la guía, vuelvo y lo recalco, la guía es el control, es como el objeto, es como lo que me permite saber qué es lo que va a pasar en la sesión y yo un poco más allá. ¿Esto para qué me sirve? Aquí va a tener todo el contenido temático, es lo que me va a orientar y va a orientar a los aprendices de qué es lo que vamos a resolver. Y allí entonces vemos que está la actividad. Ustedes cuando lo tienen de celular lo pueden ampliar. Existen actividades de transferencia de conocimiento, que es el punto número 3.4, que es la evidencia del plan de formación. Entonces recuerden que ustedes en la primera actividad, ustedes estaban asesorando una entidad que se llama la LPQ, ¿sí? Y entonces, LPQ High School. Entonces, aquí en este plan de formación, ustedes van a continuar con su labor de asesores para que ustedes diseñen un plan de formación correspondiente a 5 horas de formación. A eso corresponde este proceso del día de hoy. Entonces, esto tiene que basarse con los lineamientos de la institución a la que se encuentra ligado el programa. Entonces, vamos a hacer un diseño de plan de formación correspondiente a las 5 horas de formación. Esto porque es válido. Muchas veces ustedes tienen clases cortas o en un día para que ustedes sepan cuál es el derrotero que van a hacer, cómo lo deberían aplicar, cómo lo deberían emplear dentro del proceso pedagógico. Entonces, pues es muy importante saber que solamente es esa actividad la que vamos a subir. Ahora, ¿qué es un plan de formación? Entonces, el plan de formación, para que la gente lo sepa, digamos que es un conjunto de actividades que permiten promover el desarrollo profesional de una persona o el desarrollo de un niño o de un adulto, ¿cierto? Donde yo le puedo brindar conocimientos, donde le brindo procesos de habilidades y oportunidades como de desarrollo. Sí, si yo me voy directamente ya al tema del plan de formación, yo ya podría decir que debo hacer varias cosas. Entonces, para descargar el material, pues lo primero que voy a enseñarles cómo descargar el material. Entonces, pues allí mismo, recuerden, contenido del curso, proyecto, ¿cierto? Y donde aparecía la palabra actividad 2, yo le pulso actividad 2 y allí voy al proceso que dice evidencia, plan de formación. Ok, entonces aquí está el material. Entonces, material, planeación formativa, actividad de aprendizaje 2. ¿Ven? Me guío ahí, solamente le doy clic y aquí al lado derecho entonces aparece la información donde está la versión multimedia, que es una versión que está más cargada de imágenes, más cargada de movimiento, o está la versión del documento descargable en PDF, que esto simplemente pulsan encima de la flecha hacia abajo y allí van a encontrar lo que corresponde al material. Entonces, este material, en resumen, por así decirlo, el resumen que les voy a hacer el día de hoy de este material, yo podría decirlo abiertamente que es un resumen de un semestre de universidad, o un resumen, miren, es el plan de formación, la administración educativa, que corresponde a la planeación educativa, a la norma legal, la normativa institucional, la ley 115, el decreto 4904 de 2009, otras legalidades y otras referencias. Entonces, hoy este proceso es de mucho contenido temático. Voy a tratar de hacer un resumen lo más breve posible, pero que sea significativo para ustedes. Entonces, hablando entonces del plan de formación, que yo subo el mapa y vamos a encontrar un mapa conceptual, ¿sí? Entonces, este plan de formación me habla de que tiene que existir unos procesos, entonces tiene que haber una identificación y análisis de necesidades formativas y perfiles. Yo primero identifico qué es lo que pasa con la gente, o sea, qué necesidades de formación existen dentro de la institución, qué perfiles de personas debo capacitar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una empresa que necesita mejorar capacidades técnicas, y voy a hablar en la parte laboral, una empresa que necesita mejorar las capacidades técnicas, ¿cierto?, de los empleados, entonces debe identificar cuáles son las necesidades que tienen los empleados para así definir cuál es el perfil de capacitación que debe emplear. Un ejemplo, yo tengo empleados que no saben del proceso de alturas. Entonces,
Y digamos que mi enfoque en la empresa es que ellos puedan estar actualizados con la última ley, la última reforma en el proceso de alturas. Entonces, identifique ya la necesidad y simplemente miro quiénes tienen el proceso y quiénes no lo tienen para poder meterlos en una capacitación o hacer una capacitación con todos los reglamentos para poder que adquieran ese conocimiento. Ya si vamos a hablar también, otro principio de esto es el plan de capacitación. Entonces, ¿qué es un plan de capacitación? Entonces, lo que hace es definir qué es lo que se va a enseñar, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a impartir en la formación? Entonces, a través del diseño curricular, ¿cierto? Y las estrategias, yo lo que hago es buscar, por ejemplo, cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos temáticos, qué es lo que debo enseñar, cuáles son las estrategias de enseñanza. Por ejemplo, un estudio de casos, como qué actividades prácticas voy a hacer con los aprendices. Después me hablaba el proceso de unos recursos. ¿Qué se habla de los recursos? Se refiere eso, por ejemplo, a los recursos financieros. ¿Qué necesito yo para poder hacer mi sesión de clase? Materiales educativos, qué materiales voy a requerir, van a ser manuales, qué procesos van a ser manuales, qué bibliografías voy a compartir a las personas, pero qué bibliografía con carácter científico, ¿sí? Que tengan como una valencia, qué libros, qué material audiovisual les voy a presentar. Ahora, cuando se habla de recursos, también hay que hablar sobre todo de una palabra que es importante, el ambiente de aprendizaje. Y entonces, ¿qué sería el ambiente? El ambiente sería como el salón, como el espacio donde voy a impartir la formación. Recuerden que en el espacio donde imparte la información, muchas veces la gente tiene salones que son muy cerrados. Yo les recomiendo ubicar siempre su salón en forma de círculo para que ustedes puedan controlar visualmente a sus aprendices. Es muy importante esto, ya que yo puedo controlar la postura de los pies. En significación, si mi pie está en forma, estoy clavando el pie y tengo el talón levantado, es que estoy haciendo un polo a tierra frente a la información. Posiblemente la información está generando un bloqueo frente a la información que yo tengo y me estoy negando a recibir parte de la información. Si mi cuerpo va hacia adelante, quiere decir que estoy prestando atención. Si mi mano está en la parte de acá, es que estoy enterado de la información, pero me genera dudas. Ahora, si tengo la mano aquí, la información que se transmite es que está diciendo mentiras. Si yo me tapo la boca es que no le creo. Si yo me mantengo peinando es que estoy como nervioso frente a la información. ¿Sí? Entonces, información como esa es como muy detallada y muy importante aprenderla a manejar. Además, es muy importante a través de las ayudas audiovisuales que las personas aprendan. Les decía la clase pasada del código de colores. Cuando una información está muy saturada de color, pues eso imprime que la gente se va a cansar más fácilmente porque usted le está generando una ansia, ¿sí? Por un color como rojo, el naranja, el amarillo, va a generar una ansia y lo que evoca o lo que provoca esa información es que no se macere de la mejor manera, pero no puedo manejar tampoco los estilos y la parte vocal de la misma manera. Tengo que tener altibajos vocales, tengo que tener como unas herramientas que me permitan tener un control y dominio del proceso. Ahora, si usted está trabajando con las personas, pues que sus plantillas, que sus presentaciones tengan las características de un verdadero recurso. Una ayuda didáctica solamente es eso, es una ayuda, es pocas palabras, es pocas letras, es pocas imágenes y que usted pueda generar un contenido a través de ello. Muchas personas sobrecargan las presentaciones, las saturan y otras personas no saben buscar tampoco imágenes adecuadas. Presentaciones, por ejemplo, les voy a decir páginas que les recomiendo cuando hagan sus presentaciones, cuando van a vectorizar, y les recomiendo páginas para que cojan sus dibujos con un buen esquema de calidad. Y ustedes pueden, por ejemplo, utilizar Free Stock, pueden utilizar Free Vector, pueden utilizar Free Pick, pueden utilizar esas plataformas donde las imágenes ustedes pueden generar vectores. Vectores son como las imágenes de cosas, de animales, de personas, ¿sí? Que se pueden montar por ejemplo, en Canva, que se puede montar en Pictochart, que se puede montar en Pixton, ¿sí? Y les permite tener unas buenas presentaciones. Ahora, existe una página que se llama Remove VG, se escribe Remove VG. ¿Para qué sirve eso? Para quitar el fondo
de las imágenes que ustedes están descargando. Muchas están predeterminadas y tienen un fondo de un color específico, pero ese color quizás no les sirva a ustedes para hacer sus presentaciones. Al quitarle ese fondo, pues ustedes pueden colgarlo encima de letras o detrás de las letras o debajo, o pueden ustedes combinarlas más fácilmente. Recomendación siempre, cuando descarguen un esquema o una imagen de Google, pues vayan a gran formato. ¿Dónde lo encuentran? En Google, en la parte de derecha, ustedes van a la parte de más y ahí encuentran fotos de gran formato. Pero las páginas que les acabo de regalar, esas páginas me permiten descargar imágenes gratuitas, sobre todo en derechos de autor que ustedes puedan imprimir en sus trabajos. Bien. Ahora, ya hablamos de los recursos. Hay que hablar entonces de los criterios de evaluación. Entonces, ¿qué son los criterios de evaluación? Entonces, los criterios de evaluación son estándares que utilizamos para evaluar el desempeño, para evaluar el conocimiento y los productos que tienen los estudiantes. Pero recuerden que cuando yo evalúo, los criterios de evaluación vienen de los resultados de aprendizaje. Pero cuando yo voy a evaluar, yo les recomiendo, dentro de los criterios de evaluación, pero cuando ustedes van a evaluar, que evalúen cualitativamente. ¿Por qué es importante lo cualitativo? Porque estamos trabajando la parte motivacional de las personas. Estamos trabajando también con la parte del ego de las personas. Si yo destruyo el ego de las personas muy posiblemente no van a estar motivadas para continuar conmigo. Y yo soy más que todo el encargado de esa parte motivacional. Por eso se debe decir psicológicamente que las personas cumplen o aún no han cumplido. ¿Sí? No le estoy diciendo usted es malo o que usted sacó nota, usted sacó 1 o 2, no, le estoy diciendo usted aún no ha cumplido. ¿Sí? Por tal motivo tenemos, ¿cierto? Por eso se debe calificar cualitativamente, buscar más la parte humana de ese proceso para poder transformar vidas, para poder transformar personas. ¿Sí? Ahí está como ese enfoque. Entonces se habla de un procedimiento para elaborar un plan de formación. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Entonces, primero, importante, conocer cuáles son las necesidades de formación. Entonces, para conocer cuáles son las necesidades de formación, que sería el primer punto, yo debo realizar encuestas, debo realizar entrevistas, ¿sí? Para conocer, por ejemplo, las habilidades de las personas. Segundo, debo elaborar y determinar los diseños formativos. Entonces, crear planes de estudio, establecer objetivos, seleccionar contenidos relevantes. Debo ajustar una metodología. Entonces, adaptar una estrategia de enseñanza y un método, por ejemplo, de entrega pues, de acuerdo con las características de los participantes y los objetivos del aprendizaje, ¿cierto? Después debo, por ejemplo, revisar los medios y las estrategias educativas. Entonces, debo evaluar los recursos disponibles, debo seleccionar cuáles son los más adecuados, cuáles son los materiales didácticos más adecuados, cuáles son las herramientas tecnológicas que voy a utilizar. Y la otra sería, por ejemplo, diseñar o generar, no sé, como una estrategia educativa. Entonces, ahí defino qué criterios de evaluación voy a tomar y qué métodos debo tener para seguir ese proceso. Yo ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se hace el proceso. Ahora, si seguimos con el canal del esquema de toda esta información, me toca hablar sobre entonces qué pasa con la administración educativa. Entonces, ¿qué sería la administración educativa? Que en ese momento lo encontramos en la parte central del mapa conceptual. Entonces, se habla que la administración educativa es, bueno, primero es un campo muy amplio. Entonces, ¿qué es lo que abarca? Entonces, lo que provoca esto es que tenemos que entender y evoca cómo comprender o entender cómo se gestiona el funcionamiento de una institución educativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica eso? De que tengo que tener una observación, de que tengo que tener una organización, de que la empresa tiene que tener una dirección, de que la empresa tiene que tener un manejo adecuado de los recursos, porque sabemos que tiene que haber unos recursos financieros, de que existe un recurso humano, ¿cierto? Entonces, es muy importante poder comprender ese proceso. Ahora, dentro de esto, es muy pertinente hablar entonces de que en la planeación educativa existen unos puntos importantes, que son, ¿cuáles son la caracterización de los estudiantes? Entonces, yo primero identifico las necesidades de formación, ¿cierto? Los estilos de aprendizaje, adapto los currículos para satisfacer las necesidades, ¿cierto? Entonces,
Ahí en la caracterización de los estudiantes, yo hago, por ejemplo, una evaluación inicial y determino qué habilidades y conocimientos tienen las personas, ¿cierto? Después de eso, yo hago una definición de un ambiente de formación, que sería el punto número 2. Entonces, yo miro qué medios existen, qué recursos, qué ambientes, qué material didáctico, ¿cierto? También este esquema, entonces, me habla de la planeación educativa, me habla sobre una normativa legal. Entonces, cuando yo hablo de normativa legal, pues, hablo sobre las especificaciones de la Ley 115 de 1994. Entonces, esta se establece con unos lineamientos, pues, como más generales, como con leyes, decretos, que hablan sobre la evaluación de la calidad, sobre la educación para el trabajo, se hablan sobre el desarrollo humano. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, una ley que se llama la Ley de Primera Infancia. Eso también está destinado allí. La Ley de Primera Infancia, en ese instante me acuerdo. Allí, por ejemplo, en la ley 119, el 115, eh, se ajustan lo que son los proyectos educativos, los proyectos pedagógicos, ¿sí? Hay otras, por ejemplo, no sé si han escuchado también otra estrategia que pertenece, por ejemplo, del cero a siempre. La estrategia de cero a siempre está tratada por la ley y esa es la que me habla, por ejemplo, del cuidado sobre los procesos educativos de los niños de 0 a 6 años. Eso es lo que determina el marco de la ley 115. Ahora, también me habla sobre el plan decenal de educación. Entonces, el plan decenal de educación me hablaba sobre la educación para niños mayores de 6 años, ¿cierto? Lo que es la etapa de primaria, lo que es la etapa de secundaria, lo que es la etapa media. Pero por otro lado, existe la otra ley que es la 4904, que es de 2009, y es la que está regida, por ejemplo, rige la de competencia laboral. Entonces, esas normas de competencia laboral o también habla sobre el mundo del trabajo, la educación para el trabajo. Lo que hace el SENA es, por ejemplo, el proceso de habilidades para la vida. Entonces, ¿qué se refiere a este tema de habilidades del trabajo del SENA? Entonces, es que rige el Ministerio del Trabajo los procesos. Entonces, aquí ya entran unas entidades eh, a, a marcar la parada. Entonces, el SENA le va a hablar a las personas de que existe un esquema. Entonces, que existe el operario, que el operario, el nivel, digamos que es el nivel más bajo, bueno, el nivel más bajo del SENA en cuanto a procesos, no más bajo en cuanto a calidad, sino más bajo en cuanto a contenido temático, en lo que corresponde a las horas. Entonces está primero los cursos, después de los cursos existen, pues en el proceso de certificación, existen los operarios, que un operario se determina para 3 meses. Después del operario está el técnico, que es de 6 meses teóricos y 6 meses práctico. Existe una especialización técnica. Después existe el tecnólogo, que se corresponde a un proceso de perdón, a 18 meses, y el tecnólogo en 18 meses más 6 meses prácticos. Después de la tecnología, el nivel más alto que proporciona el SENA es el nivel de especialista tecnológico, que es un año después, un año más, contando en el proceso. Todas las personas que estudian en el SENA que quizás no tengan un título. Si usted tiene un tecnólogo o una especialidad, normalmente existen homologaciones en muchas universidades en Colombia, con la UNAD, con la ESAP, existen otras universidades que tienen esta homologación y la gente sale en 6º semestre, por así decirlo, y pueden terminar su ciclo profesional. Si continúa entonces con la parte tecnológica, especialización tecnológica, ya la persona podría estudiar en la parte formativa, ya podría, como pasando un paréntesis, podría ser un profesional. Recomendación, entonces ya después sigue el profesional, sí podría seguir una especialización, ya un posgrado, ya después del posgrado podría ser una maestría, perdón, un máster, después podría ser después una maestría, después un doctorado, después un postdoctorado, ¿sí? Y eso serían como todo el preámbulo en cuanto a lo que corresponde un nivel académico en la parte formativa, ¿cierto? Que es importante también conocerlo. Recuerden que el SENA está regido por una ley y la, la primaria y secundaria están regidos por el Ministerio de Educación. El que corresponde al SENA es el 4904 de 2009, el que corresponde al Ministerio de Educación es la ley 115. Bien. Bueno, ahora, también existe, por ejemplo, dentro de esos procesos, bueno, el SENA está también regido por unas normas,
la norma, por ejemplo, la norma ISO, está regido por, y digamos que programas que son regidos por las normas técnicas colombianas. Ahora, existe también una normativa internacional y cada país tiene su normativa. Por eso ustedes van a encontrar diferentes estrategias y diferentes procesos que maneja, por ejemplo, Estados Unidos, diferente a Colombia, diferente a diferentes estructuras de normas. Y esas normas rigen, por ejemplo, el concepto que debería tener un diseño curricular y, por ejemplo, antes de un PI. Entonces, como en resumen de todo este proceso, la planeación educativa implica realizar una caracterización de los estudiantes, definir un ambiente de formación, cumplir con una normativa legal, seguir las etapas de planeación, considerar referentes internacionales y esto garantiza que la formación sea integral y de calidad. Ahora, muchas personas, les decía yo al principio, que para poder analizar por ejemplo, de dónde viene una normativa, entonces yo les recomiendo, por ejemplo, páginas que sean, por ejemplo, el Observatorio Laboral. En el Observatorio Laboral, las personas buscan en Google Observatorio Laboral. Esa es la que termina parte del SENA. Entonces, ¿de dónde vienen las normas? Entonces, allí usted puede, dentro de las mesas sectoriales, que son las, digamos que, las que comienzan a determinar, entonces, por ejemplo, la institución digamos que las universidades se juntan para poder determinar qué es lo que se debe enseñar, de acuerdo a que a un estudio que corresponda a un conglomerado. O sea, digamos que estoy en este momento en el eje cafetero. ¿Cuáles deberían ser los enfoques entonces de formación del SENA? ¿Será que el enfoque es de construcción? ¿Será que el enfoque es de qué? ¿Será que es de agricultura? ¿Será que cuál será el enfoque que corresponde al proceso? Entonces, uno tiene que adaptarse de acuerdo a los recursos que tenga y eso es lo más importante en los procesos. No que se haga por la necesidad del instructor, sino que se haga por necesidad de la comunidad. Por eso es tan importante escuchar y dentro de esas mesas sectoriales existe parte de la comunidad también para definir qué es lo que la investigación, qué es lo que se debe enseñar en una región, en un municipio, qué se debe enseñar en esos procesos. Ahora en el colegio, importante. Entonces, ¿cuál es mi enfoque en el colegio? ¿Hacia qué lado debe apuntar? ¿Qué es lo que está generando más comercio en la parte exterior? ¿Será que si yo estoy en Pereira, vuelvo al ejemplo de Pereira, entonces como Dos Quebradas está tan cerca, entonces tiene mucha industria, entonces ¿hacia qué lado debo apuntar? Ah, pues debería apuntar más bien a la parte metalmecánica o debo apuntarme a la parte robótica. Pero mientras que tanto yo me voy, por ejemplo, para Villavicencio, desconociendo cómo es Villavicencio, entonces, ¿hacia qué punto debo generar mi educación? Las nuevas oleadas de la información, en cuanto a lo que decía ahorita de Oxford, de Harvard, contratan los rectores, no son ni licenciados, ni pedagogos, ni nada de eso. Los rectores son economistas, son administradores de empresas que hacen que la institucionalidad genere recursos. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque en la parte financiera, una institución sin recursos no genera procesos, no genera rentabilidad. Y eso, ese enfoque es el que nos han ocultado siempre en la educación. En la educación gratuita no se hace, digamos que no existe la administración de empresas, ¿sí? O no existía, desde este momento yo sabía que no existía la administración de empresas, o la parte financiera no existía, eso se dejaba para universidades privadas. Y las universidades privadas sí tenían el conglomerado de decir, claro, vamos a estudiar entonces el esquema de cómo administrar el dinero y los recursos de esas instituciones y las diferentes empresas. He ahí el primer, digamos que el primer, no fracaso, sino el primer stop que le colocan a las personas para decir, venga, ¿por qué no deberían dentro de la institucionalidad educativa pública enseñar cómo es que funciona verdaderamente la institución? ¿Cómo es que yo hago de los recursos? En la parte de emprendimiento, como les decía, mucha gente no le enseñan cuáles son las fuentes de financiación. Entonces, una fuente de financiación no solamente son los bancos. Los bancos, claro, los bancos nos prestan la plata y por ellos buenísimo que ustedes encarten con dinero, que ustedes tengan el dinero porque ya saben que ellos van a cobrar un interés, que van a hacer existen entidades y otras fuentes de financiación que el dinero lo otorgan a través de regalías, a través de otros esquemas, que yo hago procesos para la comunidad y existen procesos condonables, eso llaman
estrategias condonables. Ahorita el SENA, al igual que las instituciones universitarias, existe con un proceso que se llama Fondo Emprender, por ejemplo. Eso sería una fuente de financiación. De primera persona, funciona y funciona muy bien. 130 millones, que si usted tiene un buen proyecto, ahí están apalancados. ¿Por qué no hacer una institución? Yo escuché la semana pasada, por eso a mí me gusta escucharlos, pero yo los noto muy callados. Pero escuché que había un compañero que estaba trabajando unas capacitaciones en cuanto al tema de tránsito. Hombre, ¿por qué no hacer esa actividad que es tan innovadora y que ahorita está en auge? ¿Por qué no hacer un programa de capacitación, una institución o algo así y meterlo por Fondo Emprender? ¿Qué materiales necesita usted? ¿Qué esquema necesita para poder que le puedan fortalecer el proceso? Yo se los digo en primera persona, ya que yo asesoré muchos proyectos de Fondo Emprender y gracias a Dios los que asesoré pasaron. Y les dieron, a uno le dieron 47 millones, a otro le dieron 135 millones y los dos fueron condonados. ¿Qué es condonar? Que usted al terminarle un año o un año y medio del proceso, usted publicó unos objetivos y los cumplió. Al cumplirlo le dijeron muchas gracias, usted la plata es suya y no tocó pagar nada. ¿Qué se tengo que hacer? No es fácil, usted tiene que hacer un seguimiento del proceso, la empresa tiene control de los procesos. Si usted monta una academia, una institución educativa y todo eso, pues va a tener siempre una reglamentariedad para hacer eso, que se puede demorar 5, 6, 7 meses, un año. Pero lo importante es que no se abandone el proceso y que ustedes puedan continuar con todos esos procesos activos de montar empresa, de poder fortalecer esa economía. Si se monta la parte privada, ahora es mirar la innovación. Entonces, ¿qué es lo que está mandando la parada actual? Entonces, pues, la parada actual se manifiesta a través de, por ejemplo, las estrategias STEM. Entonces, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablar de matemáticas, ¿cierto? Hablar de ingeniería y cómo aplicar todos esos conocimientos desde o hacia la formación. Entonces, ¿cómo diría yo? ¿Cuál sería el material didáctico que yo comenzaría a aplicar? Hay una estrategia que ojalá ustedes la pudiesen estudiar, que eso es en presencial, que se llama estrategias Lego para la formación. ¿Y cómo es la estrategia Lego? Lego no solamente son las fichitas para acomodarlas, tienen motores, tienen muchos procesos para que ustedes puedan construir y que la gente pueda adaptarse a través de protoboard y ciertas herramientas y puedan construir su propia formación. Hay otra que está en bomba, que se llama, bueno, eso siempre ha existido, pero ahorita le están dando mucha auge, que se llama el esquema del marco lógico. Es válido, es muy importante también aprenderlo. Hay otros esquemas que se llaman la estrategia Scamper. Scamper tiene que ver con la estrategia que utilizan las grandes empresas para poder reformar sus mismas empresas, valga la importancia. ¿Por qué? Porque una empresa debe pensar en sustituir, debe pensar en combinar, debe pensar en adaptar, en modificar, digamos que son estrategias, eso se me escapan la otra, la P, la E, la R, se me escapan, en revisar, ¿cierto? O en reutilizar, la otra en evaluar. Entonces, ¿qué estrategia se debe utilizar una empresa o qué debe pensar una empresa para poder fortalecer su propio índice y su propio común de labor? Este era entonces el resumen que, bueno, tengo a Carolina. Carolina, hola, ¿cómo estás? Profe, hola, súper bien. ¿Cómo te ha ido? Profe, Cuéntame. tengo una pregunta. Cuando, por ejemplo, tenemos un colegio que está basado, no sé, en metodología Montessori o Waldorf, que, por ejemplo, la metodología no es calificable en cuanto a cuantitativamente, por ejemplo, ahí existen unas normas específicas o hay unos criterios que son cualitativos, pero o cómo se manejan esos casos. Es que ahí depende directamente, cuando ustedes arrancan con metodologías y procesos en la institucionalidad, es muy importante entonces que desde el mismo rector se pueda plasmar todo ese cuento y desde el PI, ahí le van a decir directamente cómo deben comenzar a enfocarlo. Por ejemplo, se habla de un desarrollo, por ejemplo, integral. Por ejemplo, se habla del ritmo individual de la persona. Entonces, cuando se habla desde el ritmo individual, es importante que el profesional sea especializado en ese ritmo, ¿cierto? Yo sé que ese esquema es de no tener exámenes, de que es un proceso que es a través de la experiencia, se trabaja a través de la experiencia. La evaluación debería ser más bien en cuanto al tema de la evolución y cómo llegas
a la motivación a la motivación de esa creatividad, porque es lo que se enfoca. Entonces, ¿cómo hago para que la persona innove? ¿Cómo hago para que el niño innove y cómo comience a construir a partir de ello? Entonces, mi especialidad es la que me va a ser muy oportuno frente a ello. Entonces, ¿cómo hacerlo? La pregunta tuya es cómo calificarlo, ¿cierto? Sí, porque por ejemplo, para la actividad 2, a mí me gustaría, por ejemplo, el plan de formación, hacerlo con una metodología que sea, ya sea Montessori o Waldorf. Entonces, por ejemplo, ahí no sabría cómo hacer la parte donde está el cuarto, que era lo de los criterios de evaluación, porque tú decías que había que tener unos estándares para poder evaluar el conocimiento. Entonces, quería saber, por ejemplo, si yo hago un plan de formación de 5 horas, no sé, que una de las actividades sea, y no sé, en la materia de ciencias naturales, y que sea ir a, por ejemplo, Santa Elena, a hacer un mosaico de plantas para aprender sobre la fotosíntesis. ¿Cuál sería el criterio de evaluación, por ejemplo, en ese caso? Ok, entonces vamos por partes. Entonces, mira lo importante que me acabas de decir. Entonces, primero, ¿cómo construir el criterio de evaluación? ¿Tú cómo construirías un criterio de evaluación? ¿Cuál sería la primera palabra que utilizarías para que haya un criterio de evaluación? Pues que lo entregó o no lo entregó. Ok, ese podría ser. Entonces, un momento, por favor. Mira, aquí analizando como lo que es la evaluación, entonces solamente para esta actividad lo vamos a hacer diferente, o sea, lo vamos a acomodar de una manera. Pero sí es importante tu pregunta, porque esta sí corresponde a la semana número 3, lo que son los criterios de evaluación. Pero entonces, lo que es entregó o no entregó. Ahora, lo que uno habla para un criterio de evaluación es la conjugación del verbo, que es la parte principal. Entonces, cuando tú vas a generar un criterio de evaluación, tienes que conjugar el verbo, ¿cierto? Si yo digo elaborar, entonces uno coloca el criterio, entonces elabora, ¿sí? Elaborar un mapa conceptual con los siguientes términos. Entonces, el criterio de evaluación es elabora, ¿cierto? Elabora un mapa conceptual con el siguiente término. ¿Ve? Entonces, cuando yo conjugo el verbo, ya el criterio de evaluación ya puede ser aplicado. Recuerda que los criterios de evaluación pueden ser de conocimiento, de desempeño y de producto. Y ahí es cuando yo comienzo a activar cuáles son los reglamentos que yo tengo para poder dar la definición a ese esquema o a esa pregunta. Entonces, si yo voy a trabajar la parte cualitativa, yo tengo que basarme es como en la estadística, en la cantidad de esquemas que tú tienes para pensar. Y tú, ¿qué es lo que trabajas con la persona? La fluidez, la flexibilidad, la organización, la innovación, digamos que como parámetros diferenciales a ese punto del hacer. Si estamos hablando de la estrategia Waldorf, ¿cierto? Entonces, ahí lo que uno cambia el esquema tradicional, pero no se basa es en cómo evoluciona esa persona, por ejemplo, en la parte de la argumentación, en esa parte como de las artes, cómo miro la naturaleza del ser en la actuación con el entorno. Entonces, yo tomo una percepción, digo, el niño se relaciona con los demás o el niño se aísla de los demás. Y entonces, por tal motivo, veo que la persona es que llega a un proceso directamente de observación etnográfica. Entonces, tú tienes que ir un poco más allá del concepto, porque si tú analizas que la persona se comienza a retraer, tú tienes que comenzar a combinar esa actividad con otra actividad para que a través del estilo de aprendizaje lo lleves a que pueda aprender y que pueda generarse el aprendizaje significativo y que a esa persona sea, o a ese niño, o a ese adulto, o a esa persona, digamos que sí lo llevemos a comprender el tema de una manera diferente. Y si di Listo, respuesta, profe, gracias. Sí, sí, profe, muchísimas gracias. ¿gustó la respuesta o no? Sí, me parece que es muy interesante, pero entonces, por ejemplo, ahorita más adelante, cuando ya volvamos a explicar lo de la tarea, porque entonces yo dije, no, es que yo acá voy a hacer un cronograma donde voy a poner qué actividades voy a poner hora por hora, me voy a basar en los criterios que el profesor dijo, la identificación de los análisis, el plan de capacitación, los recursos, los criterios de evaluación y eso. Pero entonces ya después de esa situación, o sea, lo puedo hacer, pero no llevado hasta tan extremo. Exacto, no. Y ¿sabes qué es lo importante? O sea, ustedes lo pueden hacer de acuerdo a sus conocimientos. Digamos que también pues, es válido eso, porque es que muchos de ustedes ya lo tienen listo, ¿cierto? Lo único que vamos a hacer es organizarlo, porque todos hemos
digamos que en algún momento un plan de formación, ¿cierto? Entonces solamente se adapta con los lineamientos que tenemos. Si usted ya lo está trabajando en el esquema, es válido, yo se lo valgo tal cual como lo presentes. Ahora, es bien importante que tú sepas que frente al tema que me hablas del esquema Waldorf, que es un enfoque meramente humanista, ese ha tenido muchas repercusiones en el mundo. ¿Y por qué repercusiones en el mundo? Porque, bueno, ha generado críticas, ha generado debates, porque digamos que a veces puede ser carente de como esas actividades tradicionales, como esas actividades académicas tradicionales. Y eso es lo que muchos critican, muchos pedagogos critican y mucha gente lo critica porque cambia como más bien a un esquema como más espiritual, como más filosófico, como más en el pensar de la actuación psicológica de la persona. Entonces, es importante, es válido, ¿cierto? Con menos contenido académico tradicional, pero a mí personalmente me gusta mucho. A mí personalmente me gusta porque veo que los niños evolucionan cada vez más. Y ahí yo me baso más bien, y eso es de la técnica STEM, que hacen con el tema del arte y con el tema de la creatividad. Entonces, es válido lo que usted lo está haciendo, es muy válido, te lo valgo, y solamente podemos cambiarle algunos conceptos. Yo les voy a mostrar en este momento un ejemplo. Tengo a Carolina, perdón, permítame un momento, Juliana, que tengo a Carolina que tiene una pregunta y posiblemente también sea importante. Carolina, ¿cómo estás? Y ahí, mejor dicho, nos ayuda para complementar este esquema. Carolina. Entonces, Juliana, ya que me hiciste la pregunta, voy a compartirte de una vez a todos, qué pena para todos. Voy a compartirles el ejemplo que les hice para que ustedes vean cómo se hace. Yo siempre apago la cámara en estos momentos para que ustedes puedan ver y no se distraigan conmigo, porque obviamente voy a leer el ejemplo que ustedes tienen. Entonces dice, el plan de formación de 5 horas para el programa educativo del LPQ High School. Entonces recuerden que este esquema es de 5 horas. Entonces, a veces hay actividades que quedan recargadas porque están llenas de contenido, ¿cierto? Para 5 horas. Entonces, si ustedes lo pueden hacer un poco más básico, es válido también. Que tienen el esquema, lo pueden hacer. Entonces, yo les propongo este esquema. Dice, entonces, vamos a hacer, recuerden que ustedes son asesores en este momento de la LPQ High School. Entonces, título del plan de formación. Entonces, mejora las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la LPQ High School. El objetivo general. Ojo que aquí hay un punto muy importante, lo voy a explicar esto y ahorita les voy al punto del objetivo general. Fortalecer las habilidades pedagógicas de los docentes para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje en el programa educativo de LPQ High School. Ese es mi objetivo general. Todo objetivo general me va a llevar a mí a unos objetivos específicos, pero aquí no lo estoy pidiendo, pero para que la gente lo sepa. Entonces, objetivos generales me llevan siempre a unos objetivos específicos que son los que yo debo cumplir a cabalidad. Y ahí es cuando existen dos, y esto es un regalo que le estoy dando. Existe la taxonomía de Bloom, existe la taxonomía de Marzano. La taxonomía de Bloom y de Marzano son los verbos que debo colocar antes de para generar un objetivo. Existen verbos que llaman verbos infinitos. Los verbos infinitos, ¿qué es lo que proporcionan? Que no son medibles, que no son alcanzables. Por tal motivo, esos verbos yo no los debo colocar. Yo, ¿cierto? Lo puse ahí como ejemplo porque muchas veces hay personas que colocan verbos que son muy amplios. Por ejemplo, el verbo diseñar es un verbo del cual usted puede demorarse un año. Por ejemplo, hay verbos que no son alcanzables. Entonces hay una estrategia que se llama SMART, S-M-A-R-T. Es una sigla en inglés, es específico, medible, alcanzable, que genera resultados y temporales o a tiempo. Esa estrategia es la que me permite hacer un objetivo. Pero si a esas 5, recuerden, específico, medible, alcanzable, que genera resultados a tiempo, yo le junto el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, y con quiénes, yo armo verdaderamente un objetivo para un proyecto. Esto estamos hablando de un proyecto ya macro, de un proyecto como más elaborado, más estructural y que va a generar un contexto más, digamos, mucho más aplicado. Si yo utilizo esa estrategia, yo ya puedo definir muy bien un objetivo y ahí ya me puedo desligar. Entonces, en este caso, yo miro, por ejemplo, el esquema dice duración 5 horas. Vamos bien. ¿Cuál sería el contenido del plan de formación? Entonces, yo en la primera hora, la hora número 1, voy a hacer una introducción a la pedagogía innovadora y a las nuevas tendencias educativas. En eso me voy a demorar 1 hora. ¿Y qué voy a explicar?
la presentación del objeto de importancia, la exploración, la introducción, la metodología, la reflexión. Ahora, en la hora 2, voy a hacer un diseño de actividades de aprendizaje significativas. Me voy a demorar solamente 1 hora. Voy a hacer análisis, exploración y desarrollo. O sea, puedo crear grupos y que los grupos comiencen a hacer un diseño de actividades, ¿cierto? En la hora 3 voy a hacer una evaluación formativa y retroalimentación efectiva. Le voy a explicar a la gente cómo hacer una introducción, cómo hacer una exploración, una elaboración y una discusión sobre un tema específico, ¿cierto? De cómo interpretar una evaluación. En la hora 4 voy a hacer una promoción de actividades colaborativas y aprendizaje de trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo se hace un trabajo colaborativo y cómo hago un trabajo en equipo? Lo voy a hacer con el tema de análisis de ventajas, voy a hacer una identificación de estrategias para fomentar la colaboración, ¿sí? Y así sucesivamente comienzo a... un momento, por favor. Bueno, entonces, continuando con el proceso. Continuando con el proceso, entonces estoy en la hora 4. Qué pena es que me entró. ¿Sí? Es lo que pasa, por ejemplo, me acaba de llamar un aprendiz y entonces ahí me entra la llamada y hace la confusión frente a todo el tema. Entonces, en la hora 4, estamos en la exploración de técnicas también y el diseño de actividades. En la hora 5, voy a hacer una aplicación de tecnologías educativas en el aula, ¿cierto? Entonces, presentación, una exploración, una discusión, una elaboración, una metodología. ¿Y qué necesito de recurso necesario? Recuerden que el recurso ahí sería un proyector, una pizarra. Muchos dirán, yo necesito una papelera, necesito marcadores. Otro dirá, no, para mi actividad yo necesito unos balones. Para otro, o sea, aquí les es una actividad muy, muy cargada de contenido, pero contenido técnico, para que ustedes lo puedan hacer más simple. ¿Sí? Yo le hice la parte compleja para que ustedes puedan hacer la parte simple. Ahora, con este ejemplo, la pregunta para ustedes, ¿les parece que con ese ejemplo se pueden guiar bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, señor. Miren que la actividad no es tan compleja, es más simple de lo que parece y estoy muy seguro que ustedes ya tienen esa actividad porque, bueno, ustedes en su trabajo o en su estudio les hicieron el proceso. Tengo a Claudia en este momento pidiendo la palabra. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, bendiciones para todos, espero que estén bien. La pregunta sería, profe, de pronto yo estaba viendo si me podía enfocar en el tema de pronto de religión, no sé, referente, pues sí, para niños en edad de 7 años, para darle como de pronto conociendo más a Jesús o algo así. Ahí cómo sería, ¿me podría hacer favor de más o menos orientar? No, es que está muy bien, es que el tema, cada uno es excelente su pregunta, Claudia. ¿Por qué? Porque es que cada quien lo va a enfocar en su profesión, cada quien lo va a enseñar o lo va a enfocar en lo que saben, en lo que conocen, ¿sí? Ustedes van a ser los docentes, ustedes van a ser los profesores, ustedes son los que definen cuál es su temática, cuál es el área. Yo simplemente les puse un ejemplo, digamos que mi área fuerte, en el tema, digamos que de habilidades pedagógicas, por así decirlo. Pero ustedes, pues, en el tema de religión, de ciencias, de matemáticas, bueno, todas las carreras, sería muy sencillo. Plan de formación, entonces tú colocas plan de formación de 5 horas para el programa educativo de la LPQ High School. Título del plan de formación, entonces, mejoras de puedes colocar, complementar las estrategias de ciencia de aprendizaje en el área de religión, ¿cierto? De la institución. Objetivo general. Entonces, aplicar conceptos de religión para los docentes o para los estudiantes. ¿Sí? Yo lo manejé para docentes, porque mi enfoque es, digamos que docentes, tú lo puedes aplicar para estudiantes si quieres, pero recuerda que el título del esquema dice que tú eres asesora de la high school y cómo lo deberíamos, qué es lo que tú deberías hacer para un proceso de capacitación. Entonces dice, aplicar conceptos de religión a las diferentes, no sé,
a las diferentes materias o cursos que presenta la institución educativa bajo el enfoque de Waldorf, ¿cierto? No sé, digamos que ahí tú lo tienes que enfocar. Duración, 5 horas. Contenido del plan de formación. ¿Qué voy a explicar en la hora 1? Voy a explicarle el primero, el enfoque teológico de lo que es Dios. En ese voy a hablar sobre el amor, sobre el proceso. Después, en la hora 2 voy a hablar de la ética, basada en el contexto religioso, ¿no? Entonces, le voy a hablar sobre ethos, que ethos es una palabra griega que traduce costumbre. Y voy a hablar entonces del latín, que en latín hay dos palabras que es mor y valer, que una es el valor y otra es la moral. En la hora 3 voy a hablarles, o simplemente tú dices, de la hora 1 a la hora 3 hablo tal cosa, de la hora 3 a la hora 5 hablo tal otra. Ahí está la tarea hecha. ¿Qué recursos necesito? Todos deberían llevar una Biblia para el proceso. Todos deben llevar hojas, cuaderno y voy a necesitar una pantalla para hacer una proyección o voy a llevar una grabadora para escuchar un audio que les hice y ahí utilizo una ayuda didáctica a través del audio que la hice por Audacity o la hice por Sony Vegas Pro. Tengo, ¿sí le parece bien, Claudia? Tengo a Juliana. Sí, profe, gracias. Ok. Buenas Perfecto. noches. Hola, Juliana. Profe, muchas gracias porque pues esta noche usted ha dado muchos datos y no sé si ahorita o en el transcurso de la semana usted pueda tener uno de los anuncios en la plataforma con todos estos datos sobre, primero los que dio de vectores, que son como esas páginas donde podemos ir a buscar como esos recursos, y si también puede en ese anuncio volver a mencionar estas estrategias del marco lógico, el Lego de la educación, que me parece, pues yo no alcancé a tomar muchos apuntes, pero si las tenemos de pronto en una visita o en algo así, es más fácil como consultarlas. Bueno, voy a hacerlo posible. Mira, Ana, es que me hace la sorpresa que yo siempre le regalo a mis aprendices con todo cariño. Yo les tengo unas páginas y unos enlaces de páginas de inteligencia artificial y unos enlaces de páginas que yo utilizo y herramientas que utilizo. Por ejemplo, Audacity, yo hago audios con Audacity como loco. Y yo estoy haciendo, no sé si ustedes recuerdan que yo les dije que estaba escribiendo un libro y que estaba haciendo un material para Colombia, para comenzar a publicarlo sobre el tema de audiolibros, por ejemplo, también libros y audiolibros para que la gente aprenda temas específicos con programación neurolingüística. Entonces eso lo hago por Audacity, en Filmora hago videos, en Canva hago flyers, cosas como esas. Entonces, pues claro que sí, con mucho gusto, pues voy a intentar acomodar la información a ver para que la puedan utilizar. Tengo a André, no sé si, qué pena, pero no alcanzo a ver el nombre completo, que está viendo la palabra, bien pueda. Andrea, ¿cómo está? Me apareció. Profe, una pregunta ahorita con el tema que estabas dando el ejemplo de la compañera que habló de religión. O sea, ¿la actividad la podemos hacer con actividades hipotéticas? Sí, claro. Por ejemplo, sí, actividades que yo sé que no se pueden aplicar porque legalmente no se me permite o porque curricularmente dentro del PEI de una X institución colombiana no me va a acceder. Entonces, ¿no hay inconveniente? ¿Puede ser hipotética? No hay ningún problema. Vale. Eso es interesante lo que acabas de decir. ¿Sabes por qué? Porque muy posiblemente cuando nosotros estamos en la institucionalidad, esto que estamos haciendo es que nosotros somos asesores de instituciones y por tal motivo estamos promoviendo que el colegio active otras cosas que no están acostumbrados a hacerlo. Estamos sacando de la zona de confort. Entonces, al sacarlo de la zona de confort es muy interesante porque es tu propuesta hacia el colegio LPQ High School. ¿Sí? Por ejemplo, un colegio que siempre está basado en lo mismo, lo que decía ahorita Juliana. Ve, ¿por qué no utiliza la estrategia Waldorf? ¿Cómo así? Pues si yo no la conozco, ¿cómo no la vas a conocer? Ok, se hace esto, esto y esto. Entonces le estás aplicando otro proceso a la tecnología. Otros dirán, no, es que el colegio suyo está basado en la educación tradicional. ¿Por qué no metemos parte de este otro contexto para generar un plan de formación diferente? Y dice, venga, está muy interesante. Entonces, para mí es muy válido y sobre todo generar estos espacios eso, ya que si se generan estos espacios, quiere decir que aplicaste la herramienta y estás entendiendo el tema. Para mí es fenomenal esto que está pasando. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Tengo a Carolina. Carolina.
Cuéntanos. Profe, es que no sé si yo leí mal, pero decía que esa actividad se tenía que hacer teniendo en cuenta la actividad 1, o sea, lo que encontramos con pues con lo del honey, no sé qué. Eso, entonces, por ejemplo, si encontramos, no sé, que en el salón habían reflexivos, teóricos, entonces cogemos esa actividad 1 para complementar esa actividad 2. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, gracias por la intervención, Carolina. Y ahí llega parte del enfoque. Entonces, yo soy muy permisivo frente a las cosas, a mí me interesa que la gente aprenda los temas. Las guías te están guiando, te están llevando a hacer el análisis de acuerdo como una estructura, como un orden cronológico, un orden como de enfoque. Para mí es válido todas las estructuras. Para mí lo importante es que aprendan a manejar el material. Ahora, ¿por qué decían sobre el tema del Honey Alonso? Cuando tú ya determinas, cuando tú analizas un estilo de aprendizaje, lo decía, la verdadera esencia es que tú hagas 4 guías. Es la verdadera esencia de un proceso de estos. 4 guías diferentes. Tú dices, no, pero ¿cómo así que 4 guías? Si yo con una y yo mantengo alcanzada de tiempo, y eso es mucho trabajo. Y tiene toda la razón. Lo que están haciendo las personas actualmente en la parte formativa es que unen las 4 en una sola guía. Y entonces el mismo material corresponde para todos. Entonces, pero la esencia, la verdadera esencia es que usted dice, es que tengo reflexivos. Venga, ¿y cómo hago para el reflexivo? No, pues entonces pongámoslo a reflexionar. Comencemos a generar preguntas generalizadoras y preguntas problematizadoras que lo lleven a que la persona comience a indagar frente a sus horizontes, que comience a indagar con libros y comience a decir, ve, tan interesante lo que dice tal autor y lo que dice este otro autor me parece más interesante aún, pero entonces, ¿cómo hago yo para pensar el contexto? Y ahí entonces hace el proceso reflexivo. Pero está el pragmático y el pragmático no le gusta leer porque es que leyendo él no sabe, no tiene un muy mal nivel de lectura, entonces elabora más el proceso, entonces dice, no, yo aprendo más bien, yo sé cómo, un ejemplo, el carpintero. Entonces, el que es pragmático, le dicen, usted tiene que hacer una silla que sea curva y que tenga proceso. Entonces, claro, entonces comienza a hacer como un esquema. El otro dice, vamos a leer primero qué es el material, qué es la silla. Otros lo hacen, o sea, el primero lo hace por imitación o lo hace porque ya tiene un conocimiento previo. El otro lo hace simplemente porque le gusta leer y le gusta llevar el paso a paso. Y ahí llega el otro punto. Entonces llevó el paso a paso para poder llegar al mismo objetivo que hace la otra persona que hace por imitación. Entonces, la verdadera esencia es que se hicieran 4 guías de trabajo, que se hicieran 4 enfoques diferentes para el proceso y que usted cuando termine, entonces usted al niño 1 le da una guía, al niño 2 le da la guía que corresponde a su nivel. Ese sería, Mauricio, el que haga eso, lo llamarían el docente 10, lo llamarían el docente perfecto, porque eso es lo que se debe, eso es lo que se debería hacer. Ahora, si han notado que muchas veces la carga que nos colocan a nosotros los docentes es muy grande. ¿De cuánto debería ser un salón entonces para una persona? Ahí lastimosamente existen las personas que creen que los profesores somos asistenciales. Sí, en este caso solo cuando trabajamos con niños pequeños. Entonces, cuando somos asistenciales, nosotros somos los que cambiamos al bebé, al niño para el cuento, somos los que llevamos al niño a hacer otro tipo de cosas. No, nosotros somos docentes, nosotros somos instructores, nosotros somos, ¿cierto?, formadores. Y como formadores lo que hacemos es formar, no asistenciales, no hacemos funciones que no correspondan. Pero en un grupo, digamos que para mí un grupo válido sería 15 personas, serían 20 personas. ¿Sí? Que yo tengo un control. Es más, podría ser con otra persona que ahorita hay asistentes de docente. Es válido. ¿Por qué? Porque es que uno vocalmente, si ustedes no tienen técnica vocal, pues se van a desgastar la garganta. Si ustedes de pronto no saben procesos de respiración, que les recomiendo que estudien procesos de respiración. Si no, yo en la próxima clase les enseño algunas técnicas de respiración o algunas técnicas que les puede servir para potenciar. Un docente que no tenga potencia vocal en un acto pedagógico, uy, Dios mío bendito. ¿Qué hacer entonces para subir potencia vocal? Hay ejercicios de potencia vocal. Entonces, miren, tan importante la pregunta que hace Carolina. Sí es válido, pero entonces en este momento yo no les voy a pedir que hagan 4 enfoques diferentes, sino que en uno enlacemos los 4 y digamos que va a ser como complementario para todos. ¿Vale? Gracias, profe. ¿Sí te gustó la respuesta o...? Sí, profe, súper bien, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. ¿Y alguien más tiene alguna pregunta? Beatriz, bien pueda. Hola, buenas noches.
Sí, profe, es que quisiera, de pronto complementando lo que dice mi compañera, que usted nos regalara como una guía o un material en donde pueda profundizar en las actividades que yo pueda desarrollar como didáctica. O sea, por ejemplo, qué significa, por ejemplo, el juego de roles, o sea, como para profundizar mucho más el concepto, porque en la actividad pasada siempre patiné mucho en encontrar como las actividades para cada estilo de aprendizaje, pero pues porque a mí me gusta conocer muy en profundidad el concepto de cada uno, porque usted sabe que como la minucia de la teoría uno muchas veces puede decir, significa tal cosa, pero en realidad no significa eso. Entonces, de pronto, si usted tiene una guía o de pronto uno que nos diga un libro o una página en donde profundice ese tipo de actividades. Cuando se habla de estrategias didácticas, pues el SENA también tiene esa formación de estrategias didácticas para el aprendizaje. Tú la puedes ir en cuanto a lo que son libros, pues hay muchas herramientas de libros para generar tipos de herramientas didácticas. Existen muchos autores que complementan este proceso. Al igual, en cuanto a esas ayudas, yo sé que una de las mayores, digamos que mayores necesidades de los docentes es, hombre, yo tengo que estar 8 horas, 7 horas con los aprendices y posiblemente no tenga como muchas actividades. Entonces, actividades, por ejemplo, para el pensar, actividades para el hacer, juegos, dinámicas, técnicas activas, pausas activas, cosas como esas. Claro, yo sé muchas, pero sí, con mucho gusto le puedo enseñar algunas cuantas. ¿Sí? Digamos que al cierre de procesos podría hacer eso. En cuanto a lo que es el contenido de este esquema, sí habla más que todo de la parte técnica, de la parte textual de esos procesos. Entonces voy a tratar como de enseñarles unas cuantas herramientas que les pueden permitir ese proceso. Yo les habría ahorita unas, por ejemplo, el manejo de códigos sociales dentro del salón. Es importantísimo, no importa la edad que tengan, que ustedes puedan manejar un código. Por ejemplo, cuando me empuño la mano, que la gente haga silencio, que cuando yo me rasque la cabeza, ustedes dicen, cuando yo me rasque la cabeza, entonces los niños se van a poner de pie y se van a sentar. Entonces los niños van a estar concentrados en qué momento usted rasca la cabeza. Entonces usted comienza a hablar del tema y voy a hablarles sobre el tema de la formación. Entonces, por ejemplo, voy a hablarles del agua. Entonces el ciclo del agua hace esto y comienza y se rasca. Entonces los niños me paran y se sientan. Y usted dice, bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo yo? Y así se enfoca uno, digamos que para manejar una clase interactiva, una clase activa, y influye muchísimo. Ahora, la clase les hablaba la vez pasada, la clase del silencio, comenzar a regular la voz para irla mermando y que la gente vaya acomodándose frente a esos procesos. Voy a hacer todo lo posible por compartirles parte de la información y eso, ¿vale? Con muchísimo gusto. Tengo Juliana. Sí, profe, ahorita cuando Carolina, bueno, mencionaba como el enlace de la actividad 1, que fue como la identificación de los estilos y ahorita ya pues tener el plan de formación. No sé qué tan malo, pues, como ya me digo, si puede uno en este plan de formación combinar como todas estas, pues, las claves que identificamos, los estilos de aprendizaje que identificamos, combinarlos y no sé si darle predominancia a la que, por ejemplo, fue en la identificación la que más tuvo, o sea, tener un poquito de todas y darle predominancia a una, no sé si se acostumbre a hacer. Es que actualmente es lo que hace verdaderamente en la formación, eso es lo que hace todo el mundo en Colombia. Sí, es lo que tú estás diciendo, es lo que hace todo el mundo en Colombia. ¿Cuál sería el ideal? El que te expliqué, que cada uno haga un enfoque diferente para cada estilo de aprendizaje. Lo que estás diciendo es lo que normalmente, tradicionalmente hacemos. Es muy válido. Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿y alguien más tiene la palabra? Ok, tengo a Leibar. Leibar, ¿cómo estás, Leibar? Cuéntanos. Bien, profe, tengo una pregunta. En caso, digamos, de todas las estrategias que usted acaba de comentarnos, yo como estudiante, digamos, en pedagogía humana, ¿cómo puedo implementar todas esas pedagogías, digamos, todas esas estrategias en mi ambiente estudiantil? Bueno, su pregunta es tan importante y tan compleja como la pregunta es decir quién soy.
que son preguntas que solo cada quien las puede definir. Aunque si yo digo quién soy, tengo que hablar de 10 dimensiones del ser humano. Pero lo que corresponde a la pregunta que tú me estás diciendo en cuanto como persona natural, tengo que ver cuáles son tus características, tengo que saber cuál es tu personalidad, tengo que saber cuál es tu carácter, tengo que saber cuáles son tus conocimientos para poder aplicar un conocimiento frente a esto. Todas son válidas. No existe un orden que diga, es que, Leibar, tú tienes que ser así. No. Existen muchas estrategias. Es más, lo que a una persona le funciona, a otra no. Empezando por otro principio, y es que todos los escenarios son diferentes. Tú puedes hacer en este momento una conferencia con un grupo de personas y es exitosa. Mejor dicho, aplaudido lo que decían en el modo taurino, con oreja y rabo, ¿cierto? Pero resulta que tú vas a otra y dices, no, pues que si esta fue un éxito en el grupo anterior, espera, dirá que la que voy a hacer. Y resulta que en esta otra nadie te aplaudió. Tú dices, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues porque todo mundo es diferente, porque todo mundo aprende diferente. Y entonces la estrategia, muchas veces tú tienes que ser muy perspicaz para saber cómo actuar en diferente momento y cómo actuar frente a esos escenarios, ¿cierto? Entonces, por eso te digo, es importante conocer el tema, entender el tema y aplicarlo de acuerdo a tus propios conocimientos. Que a unas personas les funcionan de una manera, a otros les funcionan de otra. ¿Listo? Beatriz. Yo no sé, yo ahí le diría desde la programación neurolingüística, nosotros, por ejemplo, para desbloquear los sistemas, porque hay veces que, o sea, yo le diría a mi compañero que no se estigmatice tanto en una sola estrategia, hay que utilizar varias estrategias cuando uno está dando un tema. Sí, porque cuando yo doy varias estrategias, estoy desbloqueando a las personas y les estoy mostrando como otra forma de mirar el mundo, de poder expandir mucho más como la mente para que esa persona aprenda otras cosas diferentes. Empiezo por la dominancia que tenga la persona, por ejemplo, el estilo de aprendizaje que tenga esa persona y lo voy llevando a los demás estilos para que él pueda como fortalecer más a las habilidades. Muy bien, excelente lo que Beatriz lo que nos acaba de complementar. Hay unos procesos que llaman control de imágenes guiadas que también se manejan en el proceso de programación neurolingüística y frente a eso también existe el área de la escucha. Entonces, yo tengo lo que decía Beatriz es muy cierto. Yo voy moldeando las personas y les tengo que ir metiendo un poquito de cada caso, lo voy ajustando a cada uno de los procesos para que todos tengamos todas las habilidades. Mucha gente los hablaba sobre inteligencias múltiples, no sé si los has escuchado también. A través de las inteligencias múltiples es muy importante trabajar a través de cuáles son los otros conceptos, entonces enfocarse, un día eres pragmático, entonces tú enseñas a través de la práctica, otro día eres reflexivo, otro día entonces vas mirando también cómo esa persona va adaptando ese esquema de información. Pero entonces, como te digo, también es muy importante enseñar desde las pequeñas edades, perdón, de las edades tempranas, enseñar el argumento, la crítica y sobre todo entonces mirar cómo es la fluidez de ese niño o de esa persona para poder ser creativo, ser innovador y poder alcanzar ciertos cánones de un comportamiento social, sobre todo pensando en esto es lo que está pasando en auge ahorita en la actualidad, que los niños cada vez están más, digamos que, más reacios a la información, o están rebeldes, o están muy adelantados con la información. Entonces, yo también tengo que estar avanzando como docente de acuerdo a la información con ellos. Gracias, Beatriz, por esa participación muy oportuna. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, no sé si alguien más tiene la palabra, quiere pedir la palabra. Espero que les haya gustado la clase de hoy. La verdad, espero que toda esta semana estoy preparando este tema para ustedes. Espero que les haya gustado el resumen que les hice. Y pues la verdad, sigo muy contento con ustedes, con sus preguntas. Hoy fue una clase para mí muy dinámica, una clase donde hubo unas participaciones muy importantes y para ello los felicito. Les invito, por favor, sigan actuando, sigan participando en las actividades, en los foros y es como todos, una frase que la semana pasada les dije, hoy voy a compartirles una frase que la dijo un filósofo que me encanta, que se llama Walt Disney. Él decía, si quieres que cosas nuevas te sucedan, comienza por hacer cosas nuevas. Desde aquí, desde Aguachica, les mando un fuerte, pero un fuerte abrazo, bendiciones para todos, que mi Dios me los bendiga y la verdad, cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, Muchas profe. gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Gracias, que pasen una feliz noche. Feliz noche. Gracias.
Muy amables.